Capítulo 7. Pinocho, aún con los ojos cargados de sueño, no había advertido que tenía los pies quemados, así que, en cuanto oyó la voz de su padre, saltó de la banqueta para correr el pestillo. Pero, después de dar 2 o 3 tumbos, cayó cuán largo era sobre el pavimento. Al caer en tierra, hizo el mismo ruido que hubiera hecho un montón de cacerolas cayendo desde un 5.º piso. ¡Ábreme!, gritaba mientras tanto Geppetto, desde la calle. «No puedo, papá», contestaba el muñeco, llorando y revolcándose por el suelo. «¿Por qué no puedes?» «Porque me han comido los pies». «¿Quién te los ha comido?» «El gato», dijo Pinocho, al ver que el gato se divertía haciendo bailar entre sus patitas delanteras unas virutas. «Te digo que abras», repitió Geppetto. «Si no, cuando entre en casa, ya te daré yo gatos». «No puedo tenerme en pie, créame». «Ay, pobre de mí, pobre de mí. Tendré que andar con las rodillas toda mi vida». Geppetto, creyendo que todos estos lloriqueos eran una nueva travesura del muñeco, decidió acabar con ella de una vez y trepó por el muro para entrar en casa por la ventana. Al principio solo pensó en actuar, pero cuando vio a su Pinocho tendido en tierra y de verdad sin pies, empezó a enternecerse. Lo tomó enseguida en sus brazos y lo besaba y le hacía 1000 caricias. Unos gruesos lagrimones caían por sus mejillas y le dijo, sollozando: «Pinochito mío, ¿cómo te has quemado los pies?» «No lo sé, papá, pero créame que ha sido una noche terrible y que no olvidaré mientras viva. Tronaba, relampagueaba y yo tenía mucha hambre, y entonces el grillo parlante me dijo: «Te está muy bien, has sido malo y te lo mereces». Y yo le dije: «Cuidado, grillo». Y él me dijo: «Eres un muñeco y tienes la cabeza de madera». Y yo le tiré un martillo y él murió, pero la culpa fue suya, porque yo no quería matarlo. Luego puse una olla en el brasero, pero el pollito escapó y me dijo: «Adiós y saludos a la familia». Y cada vez tenía más hambre, y por el motivo, el viejecito con gorro de dormir que se asomó a la ventana me dijo: «Ponte debajo y prepara el sombrero». Y yo con aquella palangana de agua en la cabeza, porque el pedir un poco de pan no es una vergüenza, ¿verdad? Y volví enseguida a casa y, como continuaba con hambre, puse los pies sobre el brasero para secarme, y usted ha vuelto, y me los encontré quemados, y sigo teniendo hambre, pero ya no tengo pies. ¡Ay, ay, ay!» Y el pobre Pinocho empezó a llorar tan fuerte que lo oían en 5 kilómetros a la redonda. Geppetto, que de aquel enredado discurso solo había entendido una cosa: que el muñeco estaba muerto de hambre, sacó del bolsillo 3 peras y se las pasó, diciendo: «Estas 3 peras eran para mi comida, pero te las doy con mucho gusto. Cómetelas y que te aprovechen. Si quiere que las coma, hágame el favor de pelarlas». «¿Pelarlas?», replicó Geppetto, maravillado. «Nunca hubiera creído, hijo mío, que fueras tan melindroso y delicado de paladar. Mala cosa. En este mundo hay que acostumbrarse desde pequeños a comer de todo, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. Pasan tantas cosas». «Quizá tenga usted razón», respondió Pinocho, «pero nunca comeré una fruta que no esté pelada. No puedo soportar las cáscaras». El buen Geppetto sacó un cuchillo y, armándose de santa paciencia, peló las 3 peras y puso todas las cáscaras en una esquina de la mesa. Una vez que Pinocho se comió en 2 bocados la primera pera, hizo ademán de tirar el corazón, pero Geppetto le sujetó el brazo, diciéndole: «No lo tires. En este mundo todo puede servir». «La verdad que nunca me como el corazón», gritó el muñeco, revolviéndose como una víbora.
¿Quién sabe? Pasan tantas cosas, repitió Geppetto, sin acalorarse. De modo que los corazones, en vez de ser arrojados por la ventana, quedaron en la esquina de la mesa, en compañía de las cáscaras. Cuando hubo comido, o mejor dicho, devorado las 3 peras, Pinocho abrió la boca en un larguísimo bostezo y dijo, lloriqueando: «Tengo más hambre». «Pero yo, hijo mío, no tengo más que darte». «¿Nada de nada?» «Solamente estas cáscaras y estos corazones de las peras». «Paciencia», dijo Pinocho. «Si no hay otra cosa, comeré una cáscara». Y empezó a masticar. Al principio torció un poco la boca, pero luego se tragó en un minuto las cáscaras, una tras de otra. Después de las cáscaras fueron los corazones, y cuando hubo acabado de comerse todo, se golpeó muy contento el cuerpo con las manos y dijo, alegremente: «Ahora sí que estoy a gusto». «Ya ves», dijo Geppetto, «que tenía razón cuando te decía que no hay que ser demasiado escrupuloso, ni demasiado delicado de paladar. Querido, nunca se sabe lo que puede ocurrir en este mundo. Pasan tantas cosas». Capítulo 8. El muñeco, en cuanto se le pasó el hambre, empezó a refunfuñar y a llorar porque quería un par de pies nuevos. Pero Geppetto, para castigarlo por la travesura hecha, lo dejó llorar y desesperarse durante medio día. Luego le dijo: «¿Por qué tendría que volver a hacerte los pies? ¿Para que te escapes otra vez de casa?» «Le prometo», dijo el muñeco, sollozando, «que de hoy en adelante seré bueno». «Todos los niños», replicó Geppetto, «dicen lo mismo cuando quieren obtener algo». «Le prometo que iré a la escuela, que estudiaré y que me luciré». «Todos los niños, cuando quieren obtener algo, repiten la misma historia». «Pero yo no soy como los otros niños. Soy más bueno que todos y siempre digo la verdad». «Le prometo, papá, que aprenderé un oficio y seré el consuelo y el apoyo de su vejez». Geppetto, que aunque había puesto cara de tirano, tenía los ojos llenos de lágrimas y el corazón henchido de pena al ver a su pobre Pinocho en aquel lamentable estado, no contestó nada, pero tomó en sus manos los utensilios del oficio y 2 trocitos de madera seca, y se puso a trabajar con grandísimo afán. En menos de 1 hora había terminado los pies, 2 piececitos ligeros, delgados y nerviosos, como si los hubiera moldeado un artista genial. Entonces Geppetto le dijo al muñeco: «Cierra los ojos y duérmete». Pinocho cerró los ojos y fingió dormir. Mientras se hacía el dormido, Geppetto, con un poco de cola disuelta en una cáscara de huevo, le pegó los pies en su sitio, y se los pegó tan bien que ni siquiera se veía la señal. En cuanto el muñeco advirtió que ya tenía pies, saltó de la mesa en la que estaba tendido y empezó a dar 1000 tumbos cabriolas, como si hubiera enloquecido de contento. «Para recompensarle por todo lo que ha hecho por mí», dijo Pinocho a su papá, «quiero ir inmediatamente a la escuela». «Buen chico, para ir a la escuela necesito alguna ropa». Geppetto, que era muy pobre y no tenía ninguna moneda en el bolsillo, le hizo un trajecito de papel floreado, un par de zapatos de corteza de árbol y un gorrito de miga de pan. Enseguida, Pinocho corrió a mirarse en una palangana llena de agua y quedó tan satisfecho de sí mismo que dijo, pavoneándose: «Parezco un verdadero señor». «Desde luego», replicó Geppetto. «Pero no lo olvides, no es el buen traje lo que hace al señor, sino el traje limpio». «A propósito», añadió el muñeco,
para ir a la escuela me falta todavía algo. Me falta lo principal. ¿Qué es? Me falta el silabario. Tienes razón. Pero, ¿cómo conseguirlo? Es facilísimo. Se va a una librería y se compra. ¿Y el dinero? Yo no lo tengo. Pues yo menos, añadió el buen viejo, entristeciéndose. Y Pinocho, aunque era un muchacho muy alegre, se puso también triste, pues la miseria, si es verdadera, la entienden todos, hasta los niños. Paciencia, gritó Geppetto, levantándose de un salto. Se puso la vieja casaca de fustán, llena de remiendos y de piezas, y salió corriendo de la casa. Volvió poco después, y cuando volvió traía en la mano el silabario para el chico, pero venía sin casaca. El pobre hombre estaba en mangas de camisa, y en la calle nevaba. ¿Y la casaca, papá? La he vendido. ¿Por qué la ha vendido? Porque me daba calor. Pinocho comprendió la respuesta al vuelo y, sin poder frenar el ímpetu de su buen corazón, saltó a los brazos de Geppetto y empezó a besarlo por toda la cara.